Hola amigos, estoy aquí con Gustavo Jimeno. Es un placer tener a este fantástico director español que está haciendo una carrera increíble a nivel mundial, y después de todo lo que ha ocurrido con el coronavirus y toda la pandemia y el confinamiento, es el primer director, uno de los primeros directores que se ha puesto al frente de una orquesta nada menos como la Orquesta del Conservatorio de Ámsterdam, con una situación completamente distinta. Entonces, bueno, quería charlar un poquito con él, a ver cuál es su impresión y cómo ve un poco el futuro de la música, etcétera. Gustavo, encantado de tenerte aquí con nosotros, Igualmente, David, y encantado de verte, que hacía ya tiempo que no nos veíamos que y no nos que veríamos. gracias a este tema, al menos muchos hemos podido, ¿no?, tener conversaciones Eso es. y tener con algunas de ellas largo y tendido, o sea que está muy Sí, bien. fantástico. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás después de todos estos meses de confinamiento, el poco a poco volver a la realidad? ¿Cómo estás viviendo este momento? Bien, dentro de lo malo que hemos pasado y que, bueno, el haber tenido esta actividad últimamente con la Orquesta del Concertgebouw, debo decir que en fin, que me ha sorprendido muchísimo mi propia reacción, la mente, pienso, increíble, que he pasado 2 meses y medio, prácticamente tres, en los cuales se pasa todo tipo de fases, sensaciones, pensamientos, a veces va por días, a veces en un mismo día, pero también sensaciones de desamparo, de vacío, de incertidumbre, de no saber dónde estás. Parecía casi una especie de pesadilla, ¿no? Ujú. Increíble, además, porque estábamos todos, al menos, bueno, en fin, sorprendidos, no entendiendo dónde estamos exactamente. Yo al inicio era muy, muy, muy ingenuo y pensaba que iba a ser una cuestión de semanas o pocos meses, y luego fuimos descubriendo que la cosa era más seria, ¿no? Pero al haber tenido esta actividad con la Orquesta del Concertgebouw, es increíble que mi mente automáticamente parecía haber borrado todo lo que, o sea, todo este periodo de incertidumbre o de inactividad fue borrado automáticamente, como si no lo hubiera pasado, como si hubiera durado una noche, como hubiera sido de verdad una pesadilla. Y quedó de alguna manera resuelto. Desde luego, desde el punto de vista emocional, resuelto, porque me sentí, en fin, útil, vivo, tuve sensaciones mucho más, bueno, lo que tenemos los músicos, de momentos de inseguridad, momentos de placer, a momentos de decepción, un momento dado cuando algo no funciona como quieres, pero cuando va muy bien te da gran alegría y gran placer. Entonces he vuelto a la vida de alguna manera emocionalmente, ¿no? Por hacer lo que nos gusta, y lo he Fantástico. disfrutado mucho, pero como te decía, con gran sorpresa de ver cómo mi mente automáticamente se había deshecho de los malos recuerdos, ¿no? Fantástico, sí, porque la última semana de mayo estuviste ensayando por primera vez con la Orquesta del Conservatorio de Ámsterdam, estuvisteis haciendo, bueno, preparando una serie de conciertos que ya, la primera semana de junio, la séptima de Beethoven, la octava de Borsak, que todo el mundo lo ha podido ver en directo a través de Internet, a través de Facebook, etcétera, todos estos canales, y evidentemente ha sido una de las primeras personas que se ha enfrentado a esa lo que dices tú, ese alivio entre comillas, pero también enfrentarse a esa nueva situación en la cual, pues con una orquesta, por supuesto, como todos sabemos, con un talento impresionante, pero bueno, con una situación completamente distinta, donde la distancia es muy grande, la distancia entre las cuerdas es muy grande, etcétera, etcétera, y es curioso que esa sensación de hacer música de repente borra todos esos malos momentos, todas esas inseguridades que te puede crear. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te pusiste ahí delante de ellos? La verdad es que es una cosa que no solemos hablar de ella, y que la gente no es totalmente consciente de ella. Dirigir es una profesión rara, y nunca se tienen, desde luego no en un ensayo, y desde luego no en un primer ensayo, y menos aún después de la época que habíamos pasado, no se tienen pensamientos o sensaciones claras, enfocadas y unidimensionales, ¿no? O sea, es un cóctel de pensamientos y de emociones raro. También porque yo creo que básicamente uno siente, bueno, en este caso, gran responsabilidad, pero gran responsabilidad ya independientemente del periodo de crisis y la pandemia, y volver a hacer música. Esto por una parte, que ya tiene unas connotaciones
muy particulares de este contexto imaginable. Pero más de eso, claro, siempre en un momento así eres muy consciente de que estás delante de una gran orquesta, de músicos de gran talento y que obviamente si estás tú ahí al mando, pues tienes que intentar marcar el camino de la manera mejor posible, ¿no? Que sea útil, que dé confianza, que confianza también musicalmente, humanamente, pero a la vez musicalmente dar forma de la mejor manera posible para que todos lo disfrutemos y para que la orquesta, en fin, todos los que hemos tocado en orquesta lo sabemos. Si puedes tener ensayos que sales con mucha energía y que has disfrutado muchísimo y que, en fin, y otros en los cuales no entiendes exactamente a qué estás dedicando las últimas 3 horas en fin, y depende a momentos también mucho del director, obviamente, no solo de uno mismo. Entonces, sentí muchas cosas y tuve muchos pensamientos, pero también de, bueno, no relajado y con cierta preocupación porque como, en fin, ya siempre una semana dirigir un proyecto, un primer día de ensayos, sobre todo siendo director y no habiendo podido practicar, no teniendo el instrumento delante, no sintiendo el sonido, si encima lo multiplicas por 2 meses y pico y de repente te encuentras delante con gente de tanto talento que espera algo bueno de ti, pues, en fin, el contexto era delicado. Claro, pero Pero el resultado fue a medida fantástico. que iban pasando los minutos, las horas y los días, yo creo que yo me iba reencontrando conmigo mismo, ellos con ellos, y también la unión se fue sucediendo, ¿no? Nos fuimos reencontrando, porque la orquesta la conozco y la había dirigido en los últimos años varias veces, pero la última vez es más o menos hace 2 años. Entonces, bueno, yo creo que nos fuimos reencontrando de nuevo. Pero también se habla mucho de las distancias de la orquesta, escucharse, tocar juntos, eh, pero también para mí era una gran incertidumbre. Dirigir en general, aun, ya digo, a veces no somos conscientes de ello, pero no es fácil dirigir una orquesta en general, aunque a Claro, veces no lo parezca, aunque parezca muy fácil. Pero yo mismo no sabía cómo voy a dirigir cuando tenga músicos sentados en grandes distancias, ¿no? Con gran distancia, gran separación entre ellos. Obviamente hay que dar claridad gestual, pero si también la claridad gestual es excesiva, va a traer otro tipo de problemas. Es decir, yo también desde un punto de vista técnico claro. tenía incertidumbre y me hacía preguntas que fui resolviendo en el momento y a través de los ensayos. Y es cuestión de encontrar un balance, porque eso es una de las curiosidades también que yo tengo, ¿no? O sea, como director, tu capacidad técnica es fantástica en cualquier sitio donde estás. Los conciertos, por cierto, que ambos conciertos a mí me encantaron, yo los vi también a través de streaming y me parecieron fantásticos. Además, conociendo la sala, conociendo el repertorio, dije, wow, o sea, En realidad sonaba mejor que sensaciones teníamos. Es decir, yo recuerdo, hubo un ensayo especialmente, el general de la séptima de Beethoven, me dieron la grabación de vídeo y de audio y me di cuenta que sí, que había algún problema en algún momento, pero que en términos generales sonaba como si no fuera complicado. Cuando en esa sala, con distancias, con resonancia, yo me estaba dando cuenta constantemente que era como nadar en el océano, no tener puntos de referencia muy claros y ser muy consciente de que la distancia de un lado al otro del escenario eran grandísimas distancias. Entonces, en fin, que sonaba y parece más fácil de lo que en realidad era. Yo recuerdo constantemente, en fin, la mente analítica está siempre, siempre presente, yo creo que para cualquier músico, pero desde luego estos días, para mí dirigiendo, estaba muy, muy alerta, ¿no? Intentando detectar qué cosas funcionaban bien, dónde yo no era tan necesario, dónde sí era necesario, y intentar encontrar ese camino del cual tienes que dar una seguridad técnica para que la gente se encuentre cómoda y pueda, por tanto, hacer música lo mejor posible. Es decir, si alguien, lo sabemos bien, si alguien está en alguno de los últimos atriles sintiéndose aislado, escuchando su sonido, pero no, pues no tocas ni con el mismo sonido ni con la misma relajación, ni física ni mentalmente. Se trata también de intentar encontrar un marco que anime a todo el mundo a dar lo mejor de sí mismos, ¿no? claro. O sea que
que el análisis era constante, ¿no? Muy bonito. No, además que yo creo que has inspirado a mucha gente, nos has inspirado a todos los que somos músicos, pero yo creo que también al público, porque evidentemente también hay otra faceta dentro de un concierto, es el tema del público, ¿no? Tocar en una sala así y con una sala vacía, o para una sala vacía, es también distinto, me puedo imaginar, y también tiene su parte de reto también, ¿no? ¿Qué parte dentro de los conciertos que disteis, qué parte jugaba esa ausencia, si lo jugaba de alguna manera? Precisamente porque para mí representaba un peligro, el mismo peligro que tiene hacer con una orquesta tan importante que conoce tan bien la séptima de Beethoven y que la conocen tan bien, el mismo peligro que puede representar la rutina, ¿no? Hacer más o menos lo que hiciste la última vez o lo que estás acostumbrado y no hacer un planteamiento, en fin, sí, fácilmente caer en eso, en la rutina y no plantear la obra como si no la conociéramos tanto, casi como si fuera un estreno o algo, sino un estreno, algo mucho más actual, ¿no? Quizás esa es la palabra, ¿no? Algo actual y no algo que ha estado, ¿no?, compuesto desde hace tanto tiempo. Igual que hablo del peligro de la rutina, también pensé el peligro de no tener público y en el caso del Beethoven además lo hacíamos por la mañana. Hacerlo por la mañana sin público para mí representaba un peligro claro a la hora de interpretarlo. A la vez no olvidaba que si en una sala, por ejemplo, si en el caso estuviera llena, tendríamos 2.200 personas aproximadamente, pues yo pensé, ok, no vamos a tener ninguno, pero sí era consciente de que seguramente el visionado iba a ser, seguro, mucha más gente de la que hubiera venido a la sala de conciertos. Es decir, que de alguna manera lo tuve presente. No, pensé que tener presente que había un público, que habría un público viendo el concierto, aunque fuera en diferido, que habría mucha gente mirando este vídeo con ilusión y que nosotros no lo debíamos a nosotros porque adoramos y amamos la música y por la gran composición que es en este caso la séptima de Beethoven, pero también toda esa gente que estaba en sus casas también necesitadas de escuchar un concierto en directo, aunque no pudieras presenciarlo en la misma sala. Por tanto, yo no sufrí el no tener público, porque lo tenía mentalmente. De alguna manera, es muy curioso lo del público, porque yo a menudo me doy cuenta, quizás porque lo damos por hecho que el público está ahí, y yo cuando estoy haciendo música no pienso en el público, pienso más en la música y pienso más en mis colegas, ¿no? No pienso tanto en quién tengo detrás, ¿no? También porque doy por hecho que si hacemos esto bien en el escenario, tendrá un efecto en la gente que está escuchando, ¿no? Claro. Y en este caso, por eso para mí no resultó una grandísima diferencia, salvo cuando uno llega al final y se da cuenta que no hay aplauso, y es raro. Pero durante la interpretación debo admitir, quizás porque, en fin, fui precavido en ese sentido, no quería caer en ningún tipo de rutina, ni musical, y tocar con la suficiente energía y motivación como si tuviéramos un público, que de hecho teníamos, solo que no de la manera habitual. ¿Cómo ves el futuro? A ver, nadie sabe qué va a pasar con toda esta crisis que hemos tenido, nadie sabe cuándo se va a poder controlar el virus, si se va a poder controlar. Ahora teníamos una incertidumbre, ahora estamos comenzando, al menos aquí en Europa, también me gustaría preguntarte sobre eso, la diferencia entre América y Europa en este sentido, pero ¿cómo ves en general el futuro? ¿Podemos seguir así? ¿Tenemos que tender a lo que ya teníamos antes? ¿O tenemos que ser abiertos a lo que nos vayan trayendo los acontecimientos? A ver, yo no creo, obviamente, yo creo que nadie querría sustituir una segunda de Mahler con un coro, todos cercanos, con la orquesta sentada cercana y un público de 2.000 personas. Yo creo que esto es insustituible y no lo queremos sustituir. Pero por otra parte sí que hemos descubierto algunas cosas en este tiempo, ¿no? Que no todo es una segunda o una octava de Mahler y que no todo es
hacer música para un público entendido, que hay otros aspectos de la vida de una orquesta y de ser músico que pueden hacer bien a la gente de otra manera, no solo escuchando las grandes sinfonías del repertorio, también haciendo repertorio camerístico de gran calidad que parece eclipsado, ¿no? Recuperarlo también en las salas de concierto, incluso en programas de grandes orquestas. También con programas socioeducativos, donde lo socioeducativo sea importante y no sea el plato de acompañamiento, ¿no? Sino que también que darle la importancia que tiene no solo para nosotros, para los músicos o integrantes de una orquesta, sino también ser conscientes de cuánto bien puede hacer eso a la gente, a los jóvenes, a los niños en las escuelas, también en centros sociales o minorías o gente desfavorecida. En ese sentido, yo no creo espero haber descubierto, que lo hayamos descubierto en muchas instituciones, que no solo es tu sala de conciertos y el gran repertorio, sino también hay otras posibilidades de formaciones más pequeñas y de acercarnos a la gente, y no solo por pensar egoístamente en nuestro público del futuro, pero también por ellos, de verdad, de servir a la gente, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que este periodo nos ha hecho descubrir algunas cosas en este sentido, ¿no? También se puede elaborar material que puede ser difundido por Internet. También es algo lo cual hemos sido muy activos últimamente. Yo creo que se puede utilizar como una gran herramienta que en ningún caso sustituiría a cuáles son sus actividades. Pero sí las actividades pueden ser muy diversas, con formaciones muy diversas para públicos diversos y en sitios, en una ciudad o en una provincia también muy diferentes. En ese sentido, es posible que comentabas la diferencia que tiene pros y contras, ¿no? De Europa o América. Aquí las instituciones en Europa tienen, en términos generales, un gran apoyo estatal, y en América es básicamente la gran parte de la financiación viene por donors, ¿no? Por mecenas y sponsors. Y ya te digo, trabajo en América con bastante regularidad y es una cosa que descubrí también hace ya un tiempo, el darme cuenta que bien el tener el apoyo que tenemos aquí de las instituciones, ¿no? Pero por otra parte, te encuentras con gente tan apasionada y tan enamorada de su orquesta o de su teatro de ópera o de su conservatorio y les apoyan económicamente, pero también en espíritu. A mí me impactó en su momento y me di cuenta que en sociedades o en contextos donde no se contaba de un apoyo estructural, sino que dependía mucho más de la gente, pues eso desencadenaba comportamientos y actitudes también muy interesantes, ¿no? Y también lo encontré muy enriquecedor, ¿no? Fantástico. Pues Gustavo, te agradezco un montón esta conversación que bueno, nos está dando un poco las pautas de lo que debemos enfocarnos en el futuro, por supuesto en hacer música, en el tema educativo, no solo por el público del futuro, sino por nuestra labor también social y la implicación, por supuesto, de las instituciones, que también un poco lo que nos podemos llevar quizá de esta crisis, ¿no? Que como comentas, quizás la diferencia que hay entre Europa y América en este caso es ese apoyo que tenemos que seguir pidiendo, quizás de manera activa, ¿no? Sí. Como músicos. Teníamos mucha incertidumbre, la seguimos teniendo de otra manera, y yo debo decir que yo no he estado personalmente tan mal en este periodo. O sea, no estaba bien y tenía momentos de vacío, que eran raros, porque no notaba el vacío generalmente, al contrario. Pero me preocupaba más que mí por instituciones. En el caso de la Orquesta de Toronto, no solo porque inició una titularidad oficialmente en septiembre, pero obviamente es una orquesta que adoro, una institución con historia, con grandes músicos, y es una ciudad fantástica y es un ejemplo, es la que yo tengo más cercana y que conozco mejor, pero te das cuenta que hay muchas instituciones que pueden sufrir muchísimo esto hasta se
hasta se ha especulado con la desaparición de algunas, ¿no? En Europa, yo recuerdo cuando empezamos esto, una orquesta maravillosa de música de proporciones inferiores como la Mahler Chamber Orchestra, también que han obtenido gran ayuda por lo visto y creo que van a poder desarrollar sus actividades en el futuro de manera satisfactoria, pero bueno, también se pasó un periodo de gran incertidumbre y eso era verdaderamente preocupante, ¿no? El pensar que habían tantas instituciones que podrían estar en peligro. Y obviamente no podemos olvidar que, en fin, que también hay muchos músicos freelance que, ¿no? que se dedican a esto y cuyos ingresos fueron automáticamente, ¿no? paralizados y tanta gente que trabaja en teatros de ópera y, en fin, que era desesperanzador, pero al menos tengo la sensación de, al menos en Europa, ahora hemos empezado una fase de movimiento, parece que va a ser ascendente. Yo tengo ahora confianza, pero yo creo que en América aún se va a sufrir durante un tiempo y ojalá pasara lo antes posible, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si entre todos lo podemos conseguir, sobre todo seguir disfrutando y seguir haciendo disfrutar a mucha gente. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti.